Hola hermanos, buenas noches, qué gusto nos da que estén nuevamente aquí con nosotros siguiendo su programa martes a martes. Recuerden que el programa se llama Quiero ser bendición y el enfoque de este programa o el objetivo es la sanidad del corazón. Todos los temas que presentaremos acá llevan ese propósito de sanar el corazón, así que vamos a tocar temas emocionales, ¿verdad? Considerarlos a la luz de las escrituras, tomar de la palabra de Dios el consejo. Bueno, pero antes de iniciar en el tema, pues yo me presento por si hay alguien que apenas está metiéndose por primera vez. Yo soy el pastor Francisco Fernando Ventura 5 y mi esposa Miriam Montoya de Ventura, para servirles, hermanos. Pues les mandamos un saludo, un fuerte abrazo a todos los hermanos de la República Mexicana, de Estados Unidos y de otras partes que nos están viendo en Puerto Rico y en Nueva Zelanda, etcétera. Ya son bastantes y la verdad, si menciono unos no voy a mencionar a otros y pues no quiero que nadie se moleste o que piense que discriminamos, así que un saludo y un abrazo bien fuerte a todos ustedes, especialmente pues a los pastores, ¿verdad? De que están dando de su tiempo para escuchar, para pues recibir de la palabra de Dios también. Y bueno, pues el tema de esta tarde es dolor y o sufrimiento. Bueno, ¿por qué este título, verdad? Dolor y o sufrimiento, ya que el dolor y el sufrimiento pues vienen siendo sinónimos y yo así los voy a tratar, o nosotros más bien así lo vamos a tratar esta noche como sinónimos, ¿verdad? Sin embargo, el título es porque pues podemos definir dolor y podemos definir sufrimiento. Están muy relacionados, ¿verdad? Pero aquí los vamos a tomar como sinónimos. Entonces, porque no nos interesa tanto meternos en filosofía, sino meternos en la sanidad del corazón, tomando el consejo bíblico. Entonces, este es el tema. El dolor o el sufrimiento, en primer lugar, es inevitable. O sea, nosotros no podemos decir, por favor, no suframos, por favor, que nadie sufra, por favor, no. Claro que todo mundo eso quisiera, en lo profundo de su alma, de su corazón, todo mundo quisiéramos no sufrir. Sin embargo, lo primero que tenemos que aprender en esta noche es que el dolor o el sufrimiento son inevitables, no los podemos evitar por nada. La tendencia del mundo siempre ha sido tratar de evitar el dolor hasta la fecha, y cada vez más la humanidad se pronuncia sobre ese objetivo de no sentir dolor, de no vivir el dolor, de no experimentar el dolor. Hay un rechazo en nuestra naturaleza hacia el dolor. Y pues filosóficamente, ¿verdad? Muchos dicen, yo no viví, yo no nací, yo no estoy acá para sufrir. Muchas veces el reclamo de muchos hijos, obviamente cuando están en su inmadurez de vida, pues dicen eso a los padres, ¿para qué me trajiste al mundo a sufrir? Y a veces son personas que ya tienen 60, 70 años y cuando dan un comentario sobre la vida y todo, dice, pues yo no sé para qué vine a sufrir. Y bueno, ponen tanto énfasis en eso, en el dolor, en el sufrimiento, porque quisieran evitarlo, quisieran no padecerlo, pero tenemos que comprender más que todo que el dolor o el sufrimiento es inevitable. Y la tendencia de la humanidad es tratar de evitar el dolor. Por ejemplo, la eutanasia. Cuando un anciano pues cae gravemente enfermo, se le lleva al hospital y ahí en el hospital dicen pues
no puede morir ahorita, su corazón funciona muy bien, aunque sus riñones, sus pulmones, alguna otra cosa no, pero tiene buen corazón y el corazón lo sostiene. Y aunque está pegado a máquinas y todo eso, dice, pues, mientras su corazón tenga vida, pues vamos a respetarlo. Pero ya la eutanasia dice, no, es un sufrimiento en vano, porque pues ya por la edad, ya no se va a levantar de ahí del hospital, ¿para qué sufre un día más? Pero si esto es incierto y su dolor puede prolongarse pues semanas, meses y quizás hasta años, pues hay que ayudarle, ¿no? Hay que ayudarle. ¿Cómo? Pues matándolo, silenciosamente, médicamente. Esa es la eutanasia. Pero si se dan cuenta, atrás de todo esto está la idea de que no sufra. Ya sufrió demasiado, ya no sufre. El aborto, pues muchas veces los padres dicen, pues escuincla, tienes 15, 17 años, eres menor de edad, ya saliste embarazada, ya ves que el muchacho no te respondió y pues ya no solamente te vamos a sostener a ti, sino también a tu hijo y entonces mejor aborta. Muchas veces la idea de los padres es queriendo ayudar a los hijos a no sufrir, porque dice, pues esta niña tiene 15 o tiene 17 años y qué sabe de la vida, se va a amargar, no va a saber cuidar a ese niño y todo, y bueno, no quisieran que la hija sufriera después de esa decepción, de ese engaño, de esa traición, y entonces pues aborta, pero no se están poniendo a pensar en el más que sufrimiento, la muerte que se le va a causar al bebé. Yo no digo producto, yo no digo feto, yo digo al bebé dentro del vientre, pero ya es un ser humano. Entonces, bueno, pues todas estas cosas, estas prácticas, nos hablan de cómo el ser humano quiere evitar el dolor. Inclusive los ahorros, ahorrar, tener un fondo de ahorro. No quiero decir con esto que esté mal tener ese hábito de ahorrar, por supuesto que no está mal, pero yo lo que analizo es el fondo, la intención, de dónde proviene esa, digamos, necesidad de ahorrar. Y es porque uno dice, hay que ahorrar de joven, hijo, ponte a trabajar, o ya que estás trabajando, no te gastes todo tu dinero, aparta un porcentaje de ahí para ahorro, para que cuando estés viejo como yo, pues no estés sufriendo como yo, tengas ahí un respaldo económico, tengas ahí una cuenta, tengas una inversión, algo ahí. Entonces, ¿por qué? Por evitar el dolor. Y bueno, este es el desafío de los empresarios de la tecnología, los que manejan la tecnología de punta, los que manejan los celulares, por ejemplo, las pantallas y todo lo digital, todo lo que está en boga. Bueno, pues ellos tienen como desafío ayudar, entre comillas, a la sociedad a que no sufra, a que tenga una vida súper cómoda, ¿verdad? Antes, si tenía teléfono, la gente pues tenía que levantarse tal vez de la cama o salir del baño, de la cocina, ir hacia donde estaba aquel teléfono fijo, ¿verdad? A un cable ahí. Pero ahora pues la gente lleva su celular a la cocina, a la cama, al baño, así que se le hizo la vida fácil. Y el objetivo de los empresarios de la tecnología es seguir pensando qué otras cosas podemos hacer fáciles a la gente, cómodas para la gente, para que no sufra, ¿verdad? Pero ellos obviamente están pensando en lucrar, están pensando en pues, hacerse más millonarios de lo que ya son. Entonces,
como nos podemos dar cuenta, este tema es muy interesante y de veras que es muy interesante. Tengo aquí una pregunta. ¿Por qué el dolor es inevitable? ¿Por qué el dolor es inevitable? Bueno, porque esta vida está llena de muchas pérdidas y esas pérdidas nos causan dolor, nos acarrean cierto sufrimiento. ¿Quién no ha perdido un celular? ¿Quién no ha perdido su cartera? ¿Quién no ha perdido unas llaves? ¿Quién no ha perdido pues un amor inclusive? ¿Quién no ha perdido la salud? ¿Quién no ha perdido algún miembro, algún órgano de su cuerpo? Bueno, todo este tipo de pérdidas son totalmente humanas y por eso decimos que el dolor o el sufrimiento es inevitable, porque esta vida está llena, surtido rico de pérdidas de una cosa, pérdidas de otra cosa, también las pérdidas familiares, que pues ya se fue con el Señor un hijo, o un padre, un ser amado, y bueno, todo eso causa tremendo dolor. Y también, bueno, pues continuamos. ¿Por qué el dolor es inevitable? Porque nuestro cuerpo material no es perfecto, ni tampoco perpetuo. Era perfecto cuando Dios nos creó en el principio, pero el pecado lo hizo imperfecto y por eso ahora, sometidos a circunstancias diversas, nos causan mucho dolor. Es por eso que es inevitable. ¿Por qué el dolor es inevitable? Bueno, lo último a considerar para esta pregunta es porque estamos en la tierra, no en el paraíso. Al decir eso, estamos diciendo no estamos en un lugar perfecto, estamos en un lugar contaminado, dominado por el pecado. La tierra es el planeta del pecado. El mundo está atestado de demonios y los demonios son malos. Los demonios traen mucho engaño, mucho odio, muchos resentimientos, mucha maldad y todo eso causa mucho dolor. Y es ahí donde mucha gente se pelea con Dios, ¿verdad? Diciendo, si Dios existe, ¿por qué también existe el sicariato, por ejemplo? El que personas estén viviendo de cobrar para quitarle la vida a otra persona. ¿Y por qué Dios lo permite? Bueno, otra vez, no estamos en el paraíso. En el paraíso Dios no permite eso. Estamos en la tierra y la tierra está dominada por un príncipe, el príncipe de las tinieblas, pero él no es solo, él tiene un tremendo ejército. Efesios dice principados, gobernadores, potestades, huestes espirituales de maldad. Entonces el mundo está atestado de demonios y ellos están con un objetivo, causar daño. Y entonces con todas sus acciones causan ese daño. ¿A quiénes? Pues además de a la creación, principalmente al ser humano. Entonces no es Dios, ¿verdad?, que causan esos sufrimientos, pero dentro de todo, pues Dios lo permite. Vamos a ver más adelante por qué razón Dios permite el dolor y el sufrimiento. Pero sí, para pasar a otro punto y cerrando esto, pues tenemos que decir por qué el dolor es inevitable. Porque no estamos en el paraíso, estamos en la tierra que es dominada por el reino de las tinieblas. Por eso. Así es. Vamos a hablar de dos reacciones al dolor o al sufrimiento. Estas dos reacciones que se conocen en el mundo o se conocen en la sociedad o en el mundo de la psicología también, es el masoquismo y el estoicismo. Vamos a hablar de estos dos puntos de vista en cuanto al dolor o el sufrimiento. Voy a hablarles del masoquismo.
que es una tendencia al sufrimiento emocional o físico en diferentes áreas de la vida de las personas, ya sea en sus relaciones de pareja, trabajo, familia, etc. Es sentirse bien pasándola mal, es decir, necesito del dolor, necesito del sufrimiento para que yo me sienta que eso es lo que merezco, para que yo tenga como que esa satisfacción. Es de alguna manera una persona que su autoestima está muy baja, es una persona que está pensando que no merece lo bueno, que siempre le tiene que ir mal, y pues es una persona que como está distorsionada sus emociones, creen que el dolor es algo que lo necesitan. No vamos a hablar de nosotros del dolor de esa manera, estamos hablando de esta distorsión que el masoquismo piensa que necesita ser castigado, necesita tener sufrimiento, tener dolor, para entonces sanar una culpa, para entonces sentirse bien porque el sufrimiento siente que él lo merece. Y vemos algunos casos, por ejemplo, cómo las personas que sufren de esto de masoquismo atentan contra su propio cuerpo porque creen que provocándoles dolor ellos estarán bien. En el caso de la bulimia, sabemos que son personas que tienen una distorsión emocional, psicológica, y no lo vamos a tratar aquí de fondo, solo le quiero mencionar, pero sí estos casos requieren cierta atención y ayuda. Pero, ¿por qué lo meto dentro de este punto de masoquismo? Porque la persona piensa que, pues, estar gorda, ¿verdad? No lo debe estar, pero no puede detenerse y come, se atraca, pero la culpa que siente por haber comido mucho provoca el vómito, ya sea con vómito o provoca también con laxantes eliminar todo lo que ha comido, pero de esa manera está maltratando su cuerpo, su salud, y necesita ayuda, pero cree que esa es la manera en que va a satisfacer su culpa, ¿verdad? De haber comido mucho y que estar gordito por culpa de ella. Algo similar es la anorexia, pero la anorexia también tiene que ver que la persona se está mirando gorda, aunque no esté gorda, y no puede limitarse a detenerse a... Bueno, hay quienes sí no comen, se casi evitan comer, y hay quienes sí, pero también se provocan vómito, pero se esfuerza tanto por estar delgado, por evitar tener esas calorías, o sea, anda midiendo todo lo que las calorías que se toma, toda la comida que se come, y realmente le trae mucho desastre a su organismo, porque pueden llegar hasta la muerte. También un caso de masoquismo es la autolesionarse. Esas personas que se cortan, creen que sintiendo ese dolor están liberando pues su culpa, su ansiedad, su angustia. Esa manera de tratar el dolor no es de la que nosotros queremos hablar, pero sabemos que hay personas que creen que el dolor lo pueden canalizar de esa manera y se sienten muy bien, pero no está bien. Pues, como ya dijo mi esposa, hay dos reacciones que la humanidad tiene hacia el dolor, y esas dos reacciones son extremas, ¿verdad? Es decir, una se va por un lado y la otra al otro extremo. El masoquismo es sentir placer por el sufrimiento, cosa que no es correcta, no es sano eso, sentir y disfrutar del dolor. No, el dolor no es para disfrutarlo. Y el otro extremo es el estoicismo. Hay muchas personas estoicas a la reacción del dolor. ¿Y qué es eso? Bueno, una persona es estoica cuando niega sentir dolor. Y eso lo vemos a veces en las personas desde que son niños.
por ejemplo, algún niño que por primera vez se da una buena enchilada, con una salsa, con una comida, y la verdad le ha picado bastante, pero para que no se rían los demás, ¿verdad? Dice, oye, te picó la comida, oye, no come chile, y aunque le está doliendo, lo niega, dice, no pasa nada. O personas que se dan un buen trancazo por alguna situación X, ¿verdad? Cualquier tipo de dolor, y alguien los ve y les dice, y ellos lo niegan, dicen, no es nada, minimizan el dolor, ¿verdad? Y hasta el punto de negarlo. Entonces, esas son las dos reacciones extremas del dolor, o quienes lo disfrutan, tienen placer por sufrir, ese es el masoquismo, o el estoicismo, de negarlo y de decir, yo estoy por encima del dolor, a mí no me pasa nada, ¿verdad? Soy valiente, tengo una fortaleza muy grande, y con mi sabiduría yo venzo todo. Bueno, Jesús no fue estoico, ¿verdad? Pero Jesús entendió muy bien el dolor, y Jesús dijo, los que están sufriendo, ¿verdad? Reconozcan si ya están cansados, si ya no pueden más, vengan a mí, dice, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces Jesús, ¿qué es lo que está aconsejando? Al que tiene dolor, a que lo disfrute, no, a que lo niegue, no, a que lo reconozca, a que si el dolor ha llegado a tal punto de que ya no puede, como la olla express que está a punto de explotar, pues el Señor dice, explota, pero explota en mis manos, explota. Dice, venga a mí los que están trabajados y cargados, cansados ya, que yo les haré descansar. Es decir, se vale romperse, se vale ser quebrantado, se vale llorar. ¿Cuánta gente no ha llorado en semanas, en años, casi por decir en siglos? ¿Cuánta gente no ha llorado? ¿Y por qué? Porque sobre todo si son varones, es que los hombres no lloran. Y también esto va mucho más allá. A veces dice, los pastores no pueden llorar. Y el pastor, si llora, pues trata de llorar en su oración y ayuno, trata de llorar en el baño, donde nadie lo vea, porque como que es un síntoma de debilidad. Pero ¿quién nos dijo que no somos débiles? ¿Y quién nos dijo que tenemos que dar siempre la imagen de ser fuertes? ¿Quién nos dijo eso? Cuando el Señor nos está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No es con estoicismo, no es con masoquismo, sino es espiritualmente. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Hay una conexión entre el dolor y la fe, y queremos mostrarles a través de la Biblia que estos dos términos se relacionan, dolor, fe. El dolor, si lo canalizamos correctamente, espiritualmente, nos va a llevar a la fe. Y vemos un primer ejemplo, los israelitas, el pueblo de Israel cuando fue libertado de su esclavitud de Egipto, fueron al desierto con la promesa de llegar a la tierra prometida. Y este caminar que les iba a llevar 11 días para llegar a la tierra prometida, pues les llevó 40 años, porque cuando se enfrentaron al sufrimiento, al dolor, en vez de mostrar confianza en Dios, fe en el Dios Todopoderoso que los sacó de la esclavitud y que ahora les prometía llevarlos a la tierra prometida, pues se rebelaron
Al momento de ver la situación difícil, que por momentos no había agua, que por momentos no había comida, se pusieron rebeldes e incrédulos. Y eso de no canalizar correctamente su dolor los llevó a 40 años en el desierto, cuando pudo haber sido una caminata de 11 días. Muchas veces el dolor nos está pagando esa factura, por no llevar ese dolor hacia la fe, hacia buscar a nuestro Dios, a confiar en Dios. A veces pasamos mucho tiempo con ese problema o en esa situación. ¿Cómo resolvemos el dolor? ¿Cómo resolvemos el sufrimiento? Bueno, ya lo comentó mi esposa, a través de la fe. Pero nosotros, si es un dolor en nuestro cuerpo, pues pensamos en una pastilla, pensamos en una inyección, pensamos en un médico, pensamos en resolverlo así, de esa manera. Si es un dolor en el cuerpo, si es un dolor emocional, pues mucha gente buscando refugios falsos, el alcoholismo, la pornografía, la idolatría, el esoterismo, tantos refugios falsos que ofrece el mundo, y así tratan de curar el dolor emocional, moral que están viviendo. Y bueno, pero aquí estamos aprendiendo que el dolor, primero que nada, hay que curarlo con la fe. De esa manera debemos relacionar dolor y fe. Dolor y fe. El dolor es para más fe. ¿Por qué? Porque de otra manera pues no vamos a avanzar y nos va a amargar ese dolor, ese sufrimiento. Miren, ¿se acuerdan de que el día que Jesús subió al monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan, sus 9 discípulos restantes se quedaron en el valle de ese monte? Y cuando Jesús bajó de allá, pues no solamente estaban esos 9 discípulos que habían quedado en el valle, sino había una tremenda multitud. Dentro de esa multitud habían fariseos, escribas, el pueblo, y dentro de todo eso Jesús dijo, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Por qué hay tanta gente? ¿Cuál es el motivo de la reunión? Y antes de que los discípulos contestaran, un hombre dijo ahí, Señor, mientras tú estabas allá en el monte, yo te traje a mi hijo. Yo no sabía dónde te iba a encontrar, dónde estabas. Yo traje a mi hijo porque tiene un gran problema. Tiene un demonio, mudo el demonio, pero maligno. Es muy malo con él porque desea matarlo, desea destruirlo. Le saca espumarajos, lo tira al fuego, lo hace revolcarse. Es un demonio violento, mudo pero violento. Así son los demonios. No todos son mudos, no todos son ciegos. Tienen una fachada de debilidad aparente, pero no dejan su naturaleza de demonio, que es hacer daño, que es ser malignos. Entonces ellos son violentos, son agresivos, altamente agresivos. Y bueno, pues dentro de todo, ¿verdad? Dijo, mientras tú estabas allá, yo le dije aquí a tus discípulos, y ellos dijeron, sí, no tengas problema, ahorita lo vamos a liberar. Y pasó uno, pasó otro, pasaron los 9, volvieron a hacer otra ronda, volvieron a pasar, y tú no bajabas, y estos nunca pudieron hacer nada con mi hijo. Y bueno, recuerdan lo primero que el Señor les dijo, generación de incrédulos. Y no solamente se lo dijo a uno, a todos los que estaban ahí, a los discípulos. Ellos son parte de esos incrédulos. En ese tiempo ellos eran bien incrédulos. Este hombre, el padre de este muchacho, incrédulo. Los fariseos, los escribas, ya no se diga, incrédulos. Esa palabra que dijo generación de incrédulos fue para todos ellos. Entonces, este pasaje lo que apunta es la fe o la falta de fe en este caso, ¿verdad?
que más fuerte que falta de fe es llamarlo por su nombre, incredulidad. Entonces le dijo el Señor, bueno, ¿y desde cuándo tu muchacho? Porque ya era un muchacho, tal vez de 17, tal vez de 20 años, de 25, no lo sé, pero ya no era un niño, era un muchacho. Y le dijo, ¿desde cuándo tu muchacho está padeciendo esto? ¿Desde cuándo el demonio está haciendo con él lo que quiere? Y este hombre le dijo, desde niño. Así como en el caso que planteó mi esposa, ¿verdad? De que el pueblo de Israel podía cruzar el desierto en 11 días, lo cruzó en 40 años. Así este demonio pudo haberse ido desde niño, así como desde niño lo atacó, desde niño pudo haberse ido este demonio de esta persona. Pero imagínense si a los 5 años lo tomó este demonio y ahora estamos hablando que el muchacho tiene 17 o tiene 20 o tiene 25. ¿Cuántos años de dolor, de sufrimiento de este muchacho y de toda esta familia? Entonces, de esta manera queremos relacionar el dolor con la fe. El dolor provoca fe. No debe ser algo negativo. El dolor debe provocar y sacar fe en nosotros. Y así lo vemos en el caso de Job. Job, teniéndolo todo, riqueza, familia, todo lo tenía. Sin embargo, un día él declaró que de oídas había oído de Dios. Pero un día él se enfrentó al dolor de perder toda su riqueza, su ganado, su riqueza, después sus hijos, después su salud, después su mujer. Perdió todo lo perdió. Y cuando pasó todo ese proceso, finalmente él entendió todo lo que había producido, todo ese dolor, más fe, más confianza en Dios. Por eso un día él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En medio del dolor, hermanos, en medio del dolor es cuando realmente, si lo canalizamos a la fe, al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, le vamos a sacar provecho. Vamos a entender muchas cosas. Otro ejemplo es Ana. Ana dijo un día, no puedo seguir peleando con Penina, porque es mi rival, ella tiene hijos, yo no, y yo estoy llena de amargura. Un día dijo Ana, no, todo ese dolor ya no. Y vino a Dios, se metió ahí al templo a orar, clamó con todo su ser, con todo su espíritu, delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que no estuvo más triste. Ella dejó toda su carga delante de Dios. Sabemos por la historia que Dios le escuchó y Dios le concedió su petición y no estuvo más nunca triste. Así que ahí vemos ejemplos bíblicos de cómo el dolor produce fe, debe producir fe en nosotros los hijos de Dios. El Señor Jesús nos dio ejemplo de cómo tomar el dolor y hacerle frente, cómo sacar provecho, cómo vencer el dolor y el sufrimiento. El Señor Jesús nos enseñó eso. Recordemos cuando Él estaba orando antes de que lo arrestaran y después del arresto vinieran esos 6 juicios contra Él, injustos, y que finalmente todos esos juicios apuntaron para llevarlo a la crucifixión. Recordemos qué es lo que pasó antes del arresto y de todo lo demás hasta llegar a la crucifixión. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que Jesús se puso a orar y por 3 horas Él estuvo orando diciendo, Señor, yo quiero respetar tu voluntad. Padre, yo vine a hacer tu voluntad, siempre la he hecho y ahora que sé que debo morir de esta manera, también quiero obedecerte, también quiero respetar tu voluntad. Entonces, él decía en su oración, no quiero, tú sabes que si puedo pasar de esta copa,
hasta adelante, pero si no, que no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces ahí aprendemos de Jesús que debemos someter nuestro dolor a la soberanía de Dios. Debemos tomar en cuenta siempre cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Recordemos al mismo apóstol Pablo, que Dios lo usó como un instrumento no solamente para predicar, no solamente para abrir nuevas iglesias, sino también lo usó para sanar a muchos enfermos, para liberar a muchos endemoniados. Y cuando él necesitó sanidad para él mismo, no sabemos de qué enfermedad estaba él hablando, pero era una enfermedad que seguramente no era gripa, seguramente no era temperatura, seguramente no era tos, no era diarrea, era alguna enfermedad probablemente crónica. Bueno, pues él oró al Señor una y otra vez. Después de orar por 3 periodos de tiempo, el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que por eso decía, no tiene caso decir, yo soy fuerte, yo sí aguanto, no pasa nada. No, decir, no, sí me dolió, sí me pegó, sí, estoy dolido, estoy herido. Hay que reconocerlo, pero hay que ir hacia aquel que tiene la solución, y siempre la solución va a estar del lado de Dios. Entonces, eso hay que aprender. Ahora sí pasamos a otro punto. En la Biblia hay textos que nos muestran que el dolor tiene propósito. El dolor viene a nuestra vida con propósito. Y hay muchos textos en la palabra de Dios, pero vamos a ver en este momento 2. Nehemías 9:32 y Romanos 8:28. Nehemías 9:32 dice: ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas y a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Algo que Nehemías dijo aquí, que le pidió a Dios, es que no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento. Todo el sufrimiento que Israel había pasado, todo el sufrimiento de ver su ciudad destruida, tanto sacerdotes, reyes, príncipes, profetas, padres, todos los que estaban sufriendo. Nehemías decía: Señor, que no sea tenido en poco delante de ti nuestro sufrimiento. Y esto es algo que como cristianos debemos orar cuando estamos pasando por situaciones difíciles, dolorosas. Al menos en mi caso es algo que yo siempre le he dicho al Señor: Señor, que valga la pena todo esto que estoy pasando, enséñame a entenderlo, porque ya entendí que el dolor no me debe llevar a pelear con Dios, no me debe de llevar a insultarlo, sino al contrario, saber que Dios con un propósito está permitiendo ese dolor. Y vemos también en Romanos 8:28 que dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Cuando estás pasando por dolor, sufrimiento, y que sientes que no hay salida, que sientes que no sabes en qué va a acabar todo eso, recuerda este pasaje de la palabra de Dios. A los que amamos a Dios, todas las cosas, buenas y las malas, nos van a ayudar para bien. Bueno, también otro propósito del dolor, de experimentar el sufrimiento, es porque el dolor moldea el corazón. El dolor moldea nuestro carácter, afina nuestro temperamento. Tenemos problemas con la ira, tenemos problemas con el carácter de una de otra manera. El carácter de todos tiene sus bemoles, tiene sus complejidades. No somos
todo bueno. Hay áreas que no se han pulido y el dolor Dios lo permite para que esas áreas que no están pulidas se sigan puliendo y terminen el propósito, ¿verdad? Terminen el proceso. Entonces, este es un propósito más acerca del dolor que va a moldear nuestro corazón. Así es, aparte de moldear, nos va a ayudar a aprender a confiar en el amor y en el poder de Dios. Saber que Dios nos ama y Dios ahí está en su amor cuidándonos, pero también confiar que Él es poderoso, que Él tiene poder y está por sobre todas las cosas, que nada lo puede vencer. Y si Él está con nosotros, Él va a sacarnos adelante de ese sufrimiento que estemos pasando. Entonces, el otro propósito es que el sufrimiento o el dolor nos enseña a aprender a confiar en Dios. Y otro propósito también es que el mundo debe aprender por medio nuestro, los cristianos, los discípulos de Cristo, amar a Dios incondicionalmente. El mundo debe ver que como cristianos amamos a Dios, no porque nos va todo bien, sino aún porque cuando no nos va bien, nuestra confianza está puesta en Dios. Y esto lo vimos en Job, cuando Job pasó por todo ese desierto, todo ese sufrimiento, todo ese dolor que yo creo que después de Jesús es otro de los que ha sufrido mucho, pero los amigos de Job vieron su fe, vieron cómo superó todo eso. Y posteriormente Dios mandó a Job a orar por sus amigos. Sus amigos permitieron a Job orar por ellos, porque de verdad que lo admiraron, de que todo lo que ellos dijeron estaban equivocados, porque Dios los puso en su lugar también a los amigos de Job. ¿Por qué? Porque aquí Dios defendió a su hijo Job, que había confiado siempre en él. En el capítulo 53 del profeta Isaías vemos cómo él profetizó cómo iba a ser la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo este capítulo enfoca ese dolor, el dolor de la cruz, cómo pagó el precio de nuestra salvación el Señor. Y bueno, pues yo les recomiendo que lean una vez más Isaías 53. Yo solamente quiero leer 2 versículos, versículo 3 y luego el versículo 11. Dice el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí quiero que guarden ahí en su mente por un momento esa frase que dice, varón de dolores. Ahora versículo 11. Versículo 11 dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Bueno, con esto quiero terminar diciendo que quien fue verdaderamente varón de dolores fue nuestro Señor Jesucristo, porque Él desde la cuna hasta la tumba, su vida fue marcada por el dolor y el sufrimiento, porque así estaba marcado para Él. Esa tenía que ser la senda por la que atravesara nuestro Señor y Salvador, y por eso se le llama aquí y proféticamente, o sea, antes de que esto fuera realidad, ya es realidad, ya fue realidad, ya sucedió, pero Isaías profetizó 700 años antes de que esto aconteciera, y él dijo, el Mesías, el Salvador del mundo, va a ser un varón de dolores, y en verdad que eso fue Jesús, varón de dolores, pero no fue en vano. No fue en vano ese dolor
porque dice que también se profetizó que vería el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedaría satisfecho. Nosotros somos el fruto del dolor del Señor. Si el Señor no hubiera sufrido, nosotros no estuviéramos alabando y glorificando el nombre del Señor. Y todavía hay otros que tienen que hacerlo, porque el Señor murió por todos. Y cada vez que un alma se convierte a Cristo Jesús, se convierte al reino de Dios, deja el reino de las tinieblas y viene al reino de la luz. Cada vez que eso sucede, Él queda satisfecho. Ese es el fruto de su dolor, de su sufrimiento. Y yo creo que Él dice, valió la pena, valió la pena. Cuando ve a un joven que de corazón se consagra a Dios, cuando ve a un matrimonio que de corazón se consagra a Dios, un varón, alguien rescatado de los vicios y que conoce al Señor y de ahí para adelante vive para el Señor se da por satisfecho. Bendito sea su nombre. Finalmente termino con este versículo, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Hermano, no hagas lo que el mundo está haciendo con el dolor. Hay mujeres que se han divorciado porque no soportaron un día más las borracheras, las iras, las maldades, el engaño, la traición del esposo, y dijeron, hasta acá llegaste, vamos a divorciarnos. Y bueno, hay hermanas que porque el esposo no está consagrado a Dios, está sufriendo y quieren dejar de sufrir, pero por favor no con el divorcio, no divorciándose, o viceversa, hermanos que ya no aguantan a la esposa, o hijos que ya no aguantan a los padres y se quieren ir de la casa, o padres que se quieren dejar los hijos y todo el mundo ahí ya no aguantan esa situación. Recuerden que dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. No es que seamos masoquistas, porque lo hemos dejado claro, esa no es una reacción correcta al dolor, eso no, sino hacer lo que el Señor dijo, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que aprendamos a sufrir, aprendamos a rendirnos ante el Señor y decir, Padre, yo ya le hice de una forma, ya le hice de otra, y no he encontrado la solución, porque todo lo he hecho yo. Ahora quiero confiar en ti y quiero que tú lo hagas, Señor. Quiero depender de ti. Quiero hacer lo que tú me mandes hacer. Así que ya no lo haré yo en mi fuerza, ya no lo haré yo en mi fortaleza, ya no lo haré yo en mi sabiduría. Lo haré yo bajo tu guianza, bajo tu dirección. Y entonces se va a cumplir esta bendita palabra, que si sufrimos, también reinaremos con Él. Amén. Así que tengan un poquito más de paciencia. Y recuerden, Maranata, Cristo viene pronto. Hasta luego. Dios les bendiga. Buenas noches.